Hola, martes 1 de octubre de 2024, continuamos con el taller, seguimos viendo tabernáculo y estamos llegando al lugar santísimo, estamos conociendo este mueble que parece ser uno, pero siempre quiero comentarlo, realmente son dos muebles, es el arca del pacto y luego la tapa del propiciatorio. La tapa del propiciatorio estaba hecha por medio de oro, a, a base de martillo, y se formaron dos querubines en esta tapa. Y entre las alas de estos querubines era donde se posaba la gloria cabot de Dios, y era la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel por medio del sumo sacerdote. Y todo es una figura de Jesús, todo aquí lo que nos muestra el tabernáculo es que es la naturaleza de Jesús y podemos conocer más a Jesús, cómo es Él y cómo nosotros debemos imitarlo. Entonces, en esta arca hemos estado viendo que había tres cosas guardadas en esta arca. Fueron puestas ahí y después fue puesta la tapa del propiciatorio. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar, al lugar santísimo, y esparcía la sangre de la expiación en donde era para el perdón de los pecados del pueblo de Israel por medio del sumo sacerdote, y eran perdonados esos pecados de todo un año, porque solamente era una vez al año cuando entraba. Le llaman Yom Kippur, y cuando el pueblo de Israel ya estaba en Jerusalén, era de la fiesta de la expiación, era la fiesta número 6 de los judíos. Entonces, hemos estado viendo en esta tapa se ponía la sangre en todo el propiciatorio, y lo que Dios veía hacia el arca era la sangre, que era una figura de la sangre de Jesús, y no estaba viendo las tablas rotas, no estaba viendo la vara de Aarón, que ya vimos que esas tablas rotas pues, es que rompemos la ley de Dios y nosotros somos unas tablas rotas, así venimos a este mundo, venimos con un corazón lleno de odio, de oscuridad y de muerte. Y ese corazón debe ser cambiado a un corazón conforme al de Jesús, que es un corazón donde hay amor, hay luz y hay vida. Entonces, estamos en un proceso, estamos en un caminar, estamos aprendiendo cómo ser como Jesús por medio del estudio del tabernáculo. Ahí hay muchísima información. Entonces, estas tablas fueron rotas. Es que estamos quebrando continuamente nosotros la ley de Dios. No hay persona, no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. Por eso vino Jesús hace más de 2000 años. Vino y él puso toda la ley, la puso en el Calvario, en la cruz. Él cumplió la ley al 100%, y nunca pecó. Él como humano nunca pecó y fue probado, pues fue perfeccionado en obediencia a la voluntad del Padre, y él fue obedientemente a la cruz, murió, fue al infierno 3 días, 3 noches. El Padre lo rescata del infierno y lo resucita y lo da y le comparte su gloria cabot, la gloria no engendrada, y entonces le da un nombre sobre todo nombre. Recuerdan que cuando María ve a Jesús, o sea, se sorprende María y le dice, tú eres Rabí, ¿no? Entonces como que lo iba a abrazar, lo iba a tocar, y le dijo, no me toques porque todavía no voy con mi padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo el sumo sacerdote? Lo mismo que pasa aquí en el tabernáculo, era una figura. El sumo sacerdote lo que hacía es que entraba al lugar santísimo y en el trono, que es el arca, esparcía la sangre para la expiación. Jesús lo que estaba haciendo es que su alma fue rescatada del infierno, el espíritu ya estaba con Dios y su cuerpo estaba en el sepulcro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta gloria cabot? Lo que hizo Dios con él es que saca el alma del infierno, agarra el espíritu y lo pone otra vez en el cuerpo que está en el sepulcro. Entonces ya es un cuerpo
resucitado, es un cuerpo glorificado. Él había recogido toda la sangre que había derramado, la recogió, y así como el sumo sacerdote que tenía mucho cuidado para llevarla al lugar santísimo, por eso es que no dejó que María lo tocara, porque todavía no iba con el Padre, porque él iba a llevar esa sangre de expiación. Entonces, esa es la figura, es como podemos entender muchas cosas del Nuevo Testamento aprendiendo cosas del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver ahora el por qué había una urna de, de maná dentro de esta arca. Mire, primero vamos a Hebreos. Hebreos 5 o Hebreos 9:4, no me acuerdo. Así, en Hebreos 9:4 dice, perdón, voy a leer desde el 3. Ahí estoy mal, siempre me voy hasta el 1, perdón. Tengo que leer 9:1. Dice, ahora bien, recuerden, libro de Hebreos, ¿a quién está dirigido? Precisamente a los judíos. Ellos, cuando uno lee Hebreos, es difícil que un cristiano le entienda al libro de Hebreos, porque está hablando de todo lo del Antiguo Testamento. Está hablando del actuar diario de un judío. Entonces nosotros no crecimos actuando diario como un judío. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender el libro de Hebreos. Pero aquí está toda la información tan clara. Ahora, piensen esto también. Jesús se encargó que hicieran discípulos a las naciones. Jesús se encargó que fueran a predicar. Jesús se encargó que escudriñaran las escrituras, ¿no? Entonces había un Pedro, había un Pablo y había gente que predicaba de Jesús. No había una Biblia, no había un Nuevo Testamento cuando estaban predicando. ¿Con qué predicaban? Con el Antiguo Testamento. Ellos predicaban con el Antiguo Testamento. Entonces todo lo que hablaban era en base al Antiguo Testamento. Ahora creemos que el predicar es nada más el Nuevo Testamento y el Antiguo no nos sirve. Al contrario, no podemos, para entender, o sea, el 80% del Nuevo Testamento, todo se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, imagínense si no nos metemos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a sacar de contexto muchos versículos del Nuevo Testamento. Entonces, vamos, perdón por ese paréntesis, pero miren, Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto es el pacto de Moisés. Jesús vino a hacer un nuevo pacto con su sangre, cuando es la, la última cena, que así se le conoce. Estoy en el versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y aquí dice que había, dice, mire, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí estamos viendo qué es lo que había dentro del arca. Y dice aquí que es una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Si ustedes checan las dos enseñanzas anteriores, vimos las tablas del pacto, las tablas rotas, las tablas que no estaban rotas, vimos la vara de Aarón, por qué estaba ahí, por qué reverdeció, y hoy nos toca ver esta urna de oro que contenía el maná. Entonces regresamos otra vez, nos vamos a Éxodo, perdón, Éxodo 25:10, y dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Aquí es donde vimos de qué tamaño era la vara de Aarón. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado.
Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Imitarás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Por ejemplo, aquí hay mucha información que yo todavía no les he platicado. Me fui directamente a lo que había dentro del arca. Pero, por ejemplo, las medidas, eh, por qué estaba cubierta de oro por fuera, por qué estaba cubierta de oro por dentro. Por ejemplo, los anillos, ¿qué quieren decir los anillos? Las varas con que transportaban esta arca tiene un significado. Y siempre es Jesús, siempre es Jesús. Los anillos es Jesús, el oro es Jesús. Todo tiene que ver con Jesús, ¿no? Luego me voy al versículo 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. De codo y medio. Este propiciatorio es la tapa. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Aquí es que estaban viendo hacia enfrente, pero hacia abajo, en donde estaba la gloria cabot de Dios. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, sobre el propiciatorio entre los querubines. Dice, ahí yo me pondré y ahí yo hablaré. Aquí está diciendo, Dios dice, ahí va a estar mi gloria, es su gloria cabot, es la gloria de peso, la gloria no engendrada. Y de ahí es donde se comunicaba Dios con el pueblo de Israel por medio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es una figura de Jesucristo, es el que está en medio de nosotros, entre el Padre y nosotros. La única forma como el Padre nos habla y la única forma como podemos llegar al Padre es por medio de Jesús. Es por eso tan importante que debemos aprender cómo era antes y por qué en Hebreos está explicando qué es lo que había allá adentro y por qué él lo está dando como una referencia. Luego más adelante dice ahí en Hebreos, dice, y de cosas que no puedo detallar. Entonces, hay gente, dice cosas que no puedo detallar porque es un mundo de información. Porque si ahorita nosotros viendo 3 cosas, ya llevamos 3 sesiones. Entonces dice, cosas que no puedo detallar, como diciendo, ustedes como hebreos, como judíos, ya saben de qué estoy hablando. Ahorita no puedo extenderme en ese tema, quiero ir al grano, es lo que está diciendo Hebreos, y habla sobre el sumo sacerdote, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que solamente hubo una expresión, hubo un sacrificio, y que Él es el tabernáculo más perfecto, no hecho por esta creación, no hecho de manos, ¿no? Ahí es donde se está yendo el libro de Hebreos. Le está diciendo, todo eso que tuvieron de experiencia nuestros padres, este, nuestros ancestros, todo eso en lo que ellos nos transmitieron en rituales, tiene un significado. Es Jesús, es el Hijo de Dios, es el que mataron, ¿no? Y no lo vieron. Entonces, es lo que está explicando en el libro de Hebreos. Y aquí, por eso estoy dando estos detalles, porque si nosotros queremos saber cómo acercarnos a Dios, hay una forma. Si nosotros queremos saber cómo ser igual que Cristo, hay una forma. Hay mucha información. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte de la urna del maná. Miren, me voy a ir en donde... Ah, no. Vámonos ahí mismo en Éxodo 16. Y voy a platicar un poquito más la historia y a ver si me voy saltando versículos para ir abreviando con información. Sale el pueblo de Israel de Egipto y ya sabemos cómo es que sale. Pasan el Mar Rojo y entonces pasando el Mar Rojo, el pueblo de Israel tiene 3 experiencias. Dios quiere tener
más bien Dios quiere darle 3 experiencias al pueblo de Israel por gracia, por, por por don, ¿no? No tuvieron que hacer nada, solamente clamaron. 400 años estuvieron clamando a Dios y dice que Dios ya los escuchó, ¿no? Y que ya era momento de sacar a su hijo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, le mandan las 10 plagas a los egipcios, eso fue un castigo para ellos. Los judíos, los hebreos, estuvieron viendo esas maravillas porque ninguna plaga los tocó a ellos. Salen en una noche y salen por medio de la sangre, que ponen la sangre en las puertas de sus casas y pasa el ángel de muerte y pasa esa casa donde estaba el sello de sangre. Por eso es Pascua, Pasha, que es pasar sobre. Entonces se pasó la muerte, se pasó la maldad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos una experiencia con su sangre redentora, le pedimos perdón de nuestros pecados y le pedimos que venga y que Él habite aquí en nuestro corazón. Ya somos marcados de sangre, ya no tenemos la muerte eterna, tenemos una vida eterna. Entonces pasa esa muerte. Es la primera experiencia y eso es gratis, no es por obras. Luego dice que les pone una nube en el día y una nube de fuego en la noche. Es una experiencia, cuando los protege y aparte es que los guía. Conforme se va moviendo la nube, ellos tienen que ir debajo de la nube. Para donde se movía la nube, ellos caminaban. Es una experiencia del Espíritu Santo. Es fuego, es nube, y Él los cubría y los dirigía. Actualmente nosotros tenemos un bautizo con el Espíritu Santo y la forma de confirmar ese bautizo al Espíritu Santo es que la gente habla en otras lenguas, habla en lenguas humanas o habla lenguas angelicales. La palabra de Dios dice que es el idioma de Dios. Entonces, el hablar en lenguas es que le estamos hablando a Dios, aunque no entendamos, pero estamos hablando a Dios, porque dice que esas lenguas nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, no sabemos pedir como nos conviene. Muchas veces creemos saber qué es lo que nos conviene y pedimos cosas, pero la verdad no sabemos si esa cosa nos va a destruir, nos va a alejar de Dios, nos va a poner una parte. Mira, siempre pongo este ejemplo y perdón si a alguien le queda el saco. Dicen, ayúdenme porque no tengo trabajo. Ayúdenme a orar para que Dios me dé trabajo. Y ahí están buscando a Dios, están buscando a Dios, están buscando a Dios. Dios le da el trabajo y luego ya no se paran en la iglesia, no se paran a orar, no se paran a hablar con Dios. ¿Por qué? Es que tengo mucho trabajo. Entonces, ¿era bueno o era malo el no tener trabajo? Esa parte que yo ya la entiendo, ¿no? Pero pues pasan muchos años para poder entenderla. Realmente era bueno no tener trabajo. O sea, esa aflicción, ¿por qué? Porque es lo que me acercó a Dios. Hay un momento en donde Dios nos dice en nuestra vida, mira, siéntate, necesitamos hablar. Y te lleva al desierto. La raíz de la palabra desierto es dabar, que es hablar. Te lleva a solas, te lleva en una aflicción para que platiques con él. Porque hubo un momento en que tú te sentías esclavo. Hubo un momento donde tú te sentías prisionero y clamaste a él. Dijiste, sálvame, rescátame. Y él está siendo obediente a esa petición que hiciste. Entonces, por eso a veces nos mete en complicaciones porque nuestro día a día no nos deja acercarnos a Dios. Nos olvidamos de Dios. Solamente cuando caemos enfermos, otra vez, ayúdame a orar. Y cuando hay endemoniados, ayúdame a orar. Entonces, esas cosas no sabemos cómo pedir, cómo nos conviene. Entonces, hablen en lenguas, oren en lenguas. El Espíritu Santo sí sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que realmente nos conviene. Éxito, fama, fortuna. ¿Qué nos conviene? Estar en paz con Dios es lo que nos conviene. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios no te va a dejar sin comer, Dios no te va a dejar sin un vestir, sin un techo, no te va a dejar. O sea, es por eso que tenemos que ir a Él. ¿Qué nos conviene? Estar en paz con Él. Entonces, tuvo la experiencia de esta columna. Después está en el mar Rojo.
se abren las aguas y pasan por las aguas. Y entonces dice ahí en Corintios, dice Pablo, que ellos tuvieron, el pueblo de Israel, sus padres tuvieron una experiencia con la sangre, tuvieron una experiencia de un bautizo con el fuego, o sea, tuvieron un bautizo con el Espíritu Santo y tuvieron un bautizo con el agua. Cuando pasan el agua, el mar rojo es como si fueran bautizados. Nosotros como cristianos debemos ser bautizados. Y eso es gratis, por don. Pasan el mar rojo y entran en el desierto. ¿Por qué Dios no mandó al pueblo de Israel del mar rojo, los trasladó en las alas del águila, en el Espíritu Santo? ¿Y por qué no los mandó directamente a la tierra de Canaán? Porque había que vivir algo en el desierto, había que caminar. Dice, abriste el mar para que yo caminara. No los pasó en automático, ellos caminaron. ¿Qué quiere decir el tabernáculo? Estas tres experiencias que les hablé, que es de don, están en el atrio. Está la experiencia en el mueble del lavacro, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Está en el mueble del holocausto, en el mueble de bronce. Ahí tenemos la experiencia con la sangre, con el fuego, con el agua. Es gratis. Ese es el atrio. En el atrio están los dones del Espíritu Santo. Puede haber gente que tenga dones de sanidad, puede haber gente que tenga dones de resucitar muertos, dones de sacar demonios, dones de lo que hay. El otro día ya dimos esa clase de los dones del Espíritu Santo y dimos la clase también de los frutos del Espíritu Santo. Ahí están grabadas. Hay como veintitantos dones del Espíritu Santo. Entonces, el que yo tenga dones es un don, es gratis, no es porque yo sea muy espiritual. ¿Qué es lo que me está enseñando el tabernáculo? ¿Qué es lo que me está enseñando Jesús? Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Ah, hay que llegar hasta el lugar santísimo. Entonces tengo que caminar, tengo que seguir avanzando. Y aquí viene la parte del desierto del pueblo de Israel. Y hay una parte en el desierto donde ya habían pasado tres lugares, habían pasado tres estaciones ellos. El Marac, donde estaban las aguas amargas, luego fueron a Elim, donde estaban las 12 fuentes, las 70 palmeras, y después hacen otra escala cerquita del Mar Rojo, o sea, como que Dios los acerca al Mar Rojo, pero hace una escala y después los lleva al desierto de Sin, que era el camino casi yendo hacia el monte de Sinaí. Y ahí en el desierto ya habían pasado sed, ya estaban cansados, habían salido muy felices del mar, habían salido danzando, contentos, pero aquí vean lo que estaba pasando. En Éxodo 16:1, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Todo lo que estuvieron haciendo el pueblo de Israel en el desierto los 40 años, estuvieron murmurando. ¿Qué es lo que hace un cristiano? ¿Le da gracias a Dios por todo o murmuramos y nos quejamos? Aquí viene esta experiencia con el maná. Vean. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, todavía que los libró, dice, ¿por qué nos trae aquí al desierto? O sea, ¿por qué nos trajo a matar aquí? ¿Por qué nos trajo a morir aquí? Para que vean que todo lo que ya pasaron aquí el pueblo de Israel y no les ha quedado claro que Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, eran esclavos. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, si les subieron las tareas, ¿no? Casi no podían descansar, trabajaban mucho haciendo ladrillos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Aquí es la primera vez que Dios les da maná. Y el pueblo saldrá y recogerá
recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ojo, aquí todavía el pueblo de Israel no llegaba al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí es cuando Dios da la ley. Da una ley escrita y da una ley oral. En el monte Sinaí Dios da dos leyes, la ley oral y la ley escrita. ¿Por qué la ley oral? Porque Dios empezó a hablar y los israelitas tuvieron miedo y dijeron, no, 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 Moisés, mejor que nos hable Dios por medio tuyo. Porque estar en la presencia de Dios, no eres la misma persona, no puedes ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que traían ellos encima? ¿No? Entonces no podían escuchar, tenían mucho miedo. Entonces dio la ley oral y luego dio la ley escrita en estas tablas, ¿no? Donde están los 10 mandamientos. Pero si se fijan, aquí está diciendo, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Cuál ley? Es la ley moral. Es la ley con que todo hombre nace. Miren, es esta ley. Vamos a Romanos 1, 18, no, ¿sí? 18. Mucha gente cree que para que alguien sea salvo, yo tengo que ir a predicarle para que acepte a Jesús en su corazón y que repita con su boca de que está aceptando a Jesús en su corazón. Ok, sí, válido, está bien. Pero no es la única forma en que la gente salva. Yo conozco gente, o sé de gente, conozco y sé de gente que nadie les predicó, se les presentó Dios mismo, audible, y aceptaron a Jesús. Imagínense la impresión. Uno todavía vive, el otro ya no. Entonces, dice aquí, Romanos 1, 18, aquí está hablando Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. ¿A quién? Como diciendo, no hay excusa de que no hiciste las cosas conforme a Dios quiere que hagas las cosas. Está hablando de esta ley moral con la que todos nacemos. Te vas a cualquier pueblito, cualquier comunidad alejada en el mundo, quitada de internet, todo eso, y si vas ahí, te aseguro que ellos tienen unas normas internas. Y si tú llegas ahí, tienes que adaptarte a esas normas internas. Y te aseguro que ahí no premian al asesino. Está prohibido matar. O sea, no te puedes matar uno con otro. ¿De dónde viene eso? Viene una ley moral. Ya nacemos con eso. Tenemos espíritu, tenemos un pedacito de Dios en nosotros, un pedacito de su nombre, su naturaleza. Por eso todos somos hijos por creación de Dios. Sigo leyendo en el 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está en Romanos 1:20, no hay excusa. Entonces dice, para ver, dice, para probar, para que pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán, y aquí empieza a decir cómo van a guardar, cómo van a recoger el maná, la parte proporcional que le toca a cada persona diaria, no pueden agarrar de más, si no se echa a perder. El día sexto van a agarrar doble porque el día séptimo es el de reposo, no pueden hacer nada, no pueden cocinar, no pueden hacer nada. Desde el viernes tenían que preparar su comida para el sábado, ¿no? Esto es lo que dice aquí en Éxodo 16. Y luego, en el 12, en el 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Apunten esto. Dice, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana
pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. O sea, el pueblo de Israel estaba reclamando a Moisés y a Aarón. Entonces aquí está diciendo Moisés, realmente la, tu queja no es conmigo. O sea, yo lo que estoy haciendo, Dios me está encargando que yo los guíe a la tierra prometida. Realmente yo le estoy haciendo caso a Dios. Si tú no estás de acuerdo con lo que estamos haciendo, es que no estés de acuerdo conmigo, sino más bien estás en desacuerdo con Dios. Y así es lo que nos pasa a nosotros. Cualquier situación que pasa a nuestro alrededor y viene una persona y nos ofende o nos cambia la jugada y nos enojamos con esa persona o le echamos la culpa a esa persona. ¿Saben qué? No es la persona. Dios tiene el control de esa situación y está mandando a esa persona para que veas en tu interior y que haya un cambio en tu corazón, que quites esas murmuraciones. A eso se refiere. Entonces, en el 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os asaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Entonces, pongan, anoten, o más bien no anoten nada, pongan atención y después revisen el video. Aquí antes de llegar al monte de Sinaí, ellos se están quejando porque no tienen que comer. Entonces dicen, oye, esto parece que va a ser un viaje largo, traemos hijos, traemos gente. Eran como 2.800.000 personas caminando en el desierto. ¿De dónde vamos a comer? ¿De dónde va a haber agua? Y empiezan a haber muchas dudas de ellos viendo tantas maravillas de Dios, tantos milagros de Dios, y eso nos pasa a nosotros también como cristianos. Nos pasa que Dios nos ha sacado de muchas cosas, viene un conflicto, una aflicción nueva y no vemos la salida. Y se nos olvida que Dios tiene el control de las cosas y que Él hace milagros. Entonces, en nosotros hay preocupación, hay murmuración, hay queja, hay enojo, hay desánimo, ¿no? Entonces, aquí es esta parte donde ellos perdieron ese desánimo. Entonces viene Dios y les dice, a ver, hoy en la tarde van a comer carne, mucha carne. Entonces llegaron codornices, llegaron volando, se plantan las codornices y al otro día les dio el maná. Entonces, para mi gusto, con el maná lo mueles y haces unas tortillitas, entonces echan unos tacos de codornices. Imagínate qué tan bueno es Dios. Bueno, yo porque por ser mexicano, pues me imagino unos tacos de codornices. Delicioso. Aquí hay un punto, es antes del Sinaí. Es cuando recién está el maná. Hay otro lugar más adelante donde les vuelvo a dar codornices y voy a tocar el tema. Entonces, esta urna de maná que estaba dentro del arca y que estaba tapada con el propiciatorio era para que Dios no viera lo que hemos ofendido, el maná, lo que hemos ofendido es esta comida, esta forma de alimentarnos de Dios. Ellos después se quejan y dicen, es que es un pan liviano. Dice, ya estamos hartos de comer esto. Todavía aquí no lo dicen, pero más adelante sí. Y aquí lo que yo quiero que podamos ver es que está dando dos tipos de comida a Dios. Y dice, y les voy a dar maná para probarlos si andan en mi ley. Las codornices, aunque andan volando, son aves y están en el aire, pero las codornices pertenecen al alimento que es de esta tierra. Es un animal de esta tierra. El maná, ¿de dónde venía? De su boca, de la presencia de Dios. Venía alimento del cielo. Entonces dice, les voy a dar el alimento terrenal. ¿Por qué? Están cansados, falta un viaje largo, ok, yo soy buen padre. Miren, voy a saciarlos de carne. Voy a saciarlos
ese gusto, esa pasión que trae. Carne es carne, ¿no? Ahora, estoy investigando un poquito y la palabra codorniz en el hebreo tiene que ver con que es un ave, o sea, que tiene alas, obviamente tiene plumas, pero la palabra codorniz viene a su naturaleza, dice que es un ave pesada, es una ave medio gordita, medio lenta, pesada. O sea, no es un ave astuta, no es un ave que vuela rápido, no es un ave que vuela bajo, ¿no? Y es un ave pesada. ¿Cómo es la palabra? Lazy es en inglés, pero ¿cómo es en español? Lenta. Perezosa, perezosa, ¿no? Como que perezosa. ¿Cómo somos para buscar las cosas de Dios? Eso es este mundo. Entonces, les da de comer carne, les da de comer el alimento terrenal de aquí de esta tierra, pero les da un alimento que viene del cielo, que viene directamente desde su presencia. Pesado y liviano, ¿no? Pues se quejaban que era liviano, pero realmente, ¿qué decidió Dios? Nada más les dio una vez codornices, ahí. Y el resto del camino, cuando llegaron al monte de Sinaí, todos los días era maná. Y era una experiencia tremenda, porque dice que primero había un rocío en la tierra y después caía estas como hojuelas, dicen que azucaradas. Más adelante dice cómo estaban, mira, aquí en el 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? En su vida lo habían visto. Cuando uno le habla a alguien que no sabe de Jesús, ellos dicen, ¿qué es esto? O sea, eres raro, eres rarito, ¿no? O sea, tu comportamiento no encaja con el mundo, eres raro y te aíslan. ¿Qué es esto? Porque mi alimento es Jesús, me convierto en Jesús, eres lo que comes, ¿no? 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Bueno, y aquí sigue el relato. ¿Qué más les puedo platicar de esto? Porque, bueno, no quiero llenarlos de tanta información. Este es el primer evento cuando aparece el maná, pero les da de comer carne, les da. Entonces, hace una división Dios. Les dice, miren, yo soy el que soy y yo soy el que hago que las cosas quiero que sean como yo quiero que sean. Entonces, ¿qué instrucción está dando aquí Dios? Yo voy a ver por ustedes. No se van a preocupar por su vestido, por su calzado. ¿Recuerdan que hablamos de los zapatos? Que no se desgastaron en esos 40 años. Y les decía, Dios es un milagro en los chiquitines que salieron caminando con sus zapatos. Conforme iban creciendo, el zapato iba creciendo. O sea, no te preocupes qué vas a vestir. No te preocupes si hay comida mañana. Preocúpate hoy por ese maná. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces dice Dios, yo he decidido mantenerte todo tu caminar en el desierto con este pan que viene del cielo, con este pan que viene desde mi presencia. No te van a faltar fuerzas, no te va a faltar energía, no vas a... Bueno, había gente gordita. Ahorita les voy a mostrar que había gente gordita. ¿De dónde estaban gorditos? Sí sé, pero no se los voy a decir más adelante. Entonces, vean esta forma que está decidiendo Dios cómo alimentar a su pueblo. Cómo Él ser el sustento. La nube en el día y la columna de fuego en la noche
eran los que los guiaba, era el Espíritu Santo, los guiaba Dios. Llegan al Sinaí, tienen toda la experiencia. En el Sinaí ellos se quedaron más o menos desde cuando salieron de Egipto a llegar al Sinaí. Ahí ellos cumplieron 50 días en el Sinaí. Si recuerdan lo que acabo de leer, dice que eran los días 15, el día 15 de cuando salieron de Egipto. O sea, a las 2 semanas les da el maná. Y en el Sinaí cumplen 50 días cuando ya se establecen a las faldas del cerro del Sinaí. Y es cuando Moisés está 40 días y 40 noches allá arriba, baja, rompe las tablas, vuelve a subir 40 días, 40 noches, baja ya con las tablas ya que no las rompe. Pero ellos, para que se volvieran a mover, de hecho hacen una Pascua ahí. Quiere decir que si hacen una Pascua ahí, la Pascua cada cuando se hacía. Pues, Nosotros cuando celebramos Semana Santa, sí, pues cada año. igual. Ellos celebraron una Pascua en el Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que pasó todo un año, estaban ahí. Ellos más o menos, si sacamos la cuenta, ellos duraron como 1 año y medio en el Sinaí. Y se empiezan a mover, ¿no? Se empiezan a mover del Sinaí, y les voy a decir, después de ahí, por donde pasaron. Está en el monte de Sinaí. Es que aquí tengo moviéndose del monte de Sinaí. Bueno, es que saben que estoy viendo, que después se los voy a compartir en un taller. ¿Cuántas paradas tuvo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida? ¿Las jornadas? Ajá, sus jornadas. ¿Cuántas paradas tuvieron ellos? Se los adelanto. 12 paradas. Gobierno de Dios. Entonces, en el monte de Sinaí es la parada número 8. Se mueven y viene la parada número 9. Y aquí vamos a ir a números 11. Números 11:1. Números 11:1. En donde está números 10:11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Quiere decir que ya pasaron, mira, 2 años, fueron más de 2 años que estuvieron en Sinaí, y ahí empiezan a caminar. En números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Ya tenían 2 años comiendo maná. Tengan ese dato. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera. Esta es la parada número 9, en Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera quiere decir, esto es incendio, ¿no? En el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Muchas veces les he platicado que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios o de otras naciones se salieron con ellos. Entonces, mucha gente no lo tiene en el radar esta parte. ¿Saben también quién fue? Ahorita no lo tengo aquí, pero la que fue mamá de Moisés, la hija de Faraón, también salió con ellos. Y después le cambian el nombre y le ponen, ella tiene un nombre egipcio y luego le ponen un nombre hebreo a la mamá de Moisés, y se la llevaron. Entonces dice que, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Otra vez. Después de 2 años de comer maná, ellos ya no estaban a gusto con eso. Y dicen aquí: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí yo creo que quienes están expresando, pues quien sí comía carne, pues yo creo que eran los otros extranjeros, ¿no? O los mismos egipcios que salieron con ellos. Y ellos estuvieron recordando eso. Lo oye un israelita y dice: sí, yo me acuerdo también, ¿no? Cuando comía eso, ¿no? Cuando eran esclavos, ¿no? No lo sé, no lo sé.
dice en el 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, puro maná, puro maná, puro maná. Estaban hartos ya de comer maná. 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Esto está hermoso. A ver si algún día les puedo predicar sobre este sabor de aceite nuevo, pero dicen las versiones orales de los judíos que todo aquel, dice, todo aquel judío, todo aquel israelita que estaba conectado con Dios y estaba agradecido con Dios. O sea, que estaba agradecido por esa torta. Haz de cuenta, lo molían y ahí sacaban la harina, como tipo harina, y hacían el pan, lo amasaban y hacían el pan. Y sacaban unas tortitas de pan. Que cuando la persona, el judío, estaba en línea con Dios, que cuando él estaba en comunión con Dios y estaba agradecido por esa comida, si a él puede exagerar, pero si a él se le antojaba una hamburguesa, eso sabía hamburguesa. Si se te antojaba sushi, sabía sushi. Lo estoy hablando para jalarlo ahorita. Pero a lo que ellos, si era pescado, si era alguna verdura, si era alguna fruta, era algo donde ellos extrañaran y querían sentir ese sabor. Me acaban de decir aquí, si querían que supiera pozole, un judío mexicano, saber a pozole le sabía el maná. Pero había una condicionante que era que estuviera agradecido con Dios, ¿no? Entonces, era algo interesante esta parte que sabía lo que ellos querían, siempre y cuando estuviese en línea con Dios. Dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le apareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? O sea, Moisés también ya estaba harto de tanta queja. Concebí yo a todo este pueblo, o sea, dice, yo no, este pueblo ni es mío, Padre, este pueblo es tuyo, ¿qué hago yo aquí con estos? O sea, yo sí me alineo a ti, pero estos ya no los aguanto, ¿no? Lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como lleva lo que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Aquí es la queja de un siervo de Dios. Y los que son siervos de Dios entienden esta queja. Ya han pasado por ahí. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que no, yo no vea mi mal. Padre, ya mátame. Llévatelos tú, o sea, yo ya no voy con ellos ni a la esquina, o sea, ni al Oxxo voy con ellos, no, ya no quiero. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo. Y aquí les empieza a decir las características de los 70 ancianos, donde pasa el Espíritu de Dios a ellos para que gobernara junto con Moisés. Y luego dice en el 18, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Aquí Jehová le está diciendo a Moisés, perdón, prepara el pueblo que se santifique, porque van a comer carne, y les voy a dar carne. Quiere decir que esta carne representa esa parte de nuestra naturaleza carnal,
Su corazón no había sido transformado del pueblo de Israel. Entonces son esas pasiones que nosotros tenemos y tenemos deseos de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra. No pertenecemos aquí y de repente tanto Jesús, tanto estudiar la palabra, ahora que hay que orar y hoy que hay que alabar y hay que danzar y que... No, 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 es mucho Jesús, ya me cansé y yo veo a los impíos que la pasan tan divertido y les va todo bien y yo aquí muy recatado. Ya me cansé de este pan ligero. Eso nos pasa actualmente. Perdón. Entonces, es esa carne, es esos deseos pasionales, esa lujuria que tenemos por dentro por saciar algo que no podemos saciar. Estamos buscando algo que no hemos perdido. O sea, por más que yo me vaya al mundo, no me va a saciar el mundo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, el que tome de esta agua nunca más tendrá sed. ¿Sed de qué? Sed de las cosas del mundo. Ya no vas a tener sed de las cosas del mundo, vas a tener más sed de Jesús, eso sí, porque Él te pone sal para que aprendas más de Jesús. Entonces acá le dice, ya estoy en el 19, dice, no comeréis un día. Ah, ¿se acuerdan que las codornices antes del Sinaí, hace 2 años, les dio un día de comer codornices, en la tarde noche, y al otro día les dio el pan para que hicieran los taquitos? Y aquí le está diciendo, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Un mes, hasta que te hartes. Se enoja. Hay que tener cuidado, por eso les digo, oren en lenguas, porque no sabemos qué es lo que nos conviene que pedir. Entonces, si estamos pidiendo cosas de este mundo, nos vamos a meter en problemas algún día hasta que nos salga por las narices. ¿Se dan cuenta? Sigo leyendo. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. A ver, Señor, espérate, ¿ya viste cuántos son? O sea, son 2,800,000 personas. ¿De dónde voy a sacar tanta carne? O sea, ¿cómo le vamos a dar tanta carne a esta gente si yo ya vi cómo comen? La otra vez que le diste codornices. Moisés todavía dudando, se nubló su vista. Moisés todavía tenía un tema de orgullo interno, ¿no? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste. O sea, ¿habrá ganado suficiente para que les baste a ellos para comer carne a toda esta gente? Es como si ahorita yo les dijera que mañana les voy a dar de comer yo por un mes carne a todo Querétaro, gratis, free. ¿De dónde? ¿Cuántas vacas necesitamos? ¿No? Por un mes. Pero Moisés todavía no le quedaba claro que era el yo soy, ¿no? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Como diciendo, lo voy a interpretar en mis palabras. ¿Acaso estoy manco? ¿Acaso crees que estoy jugando a ser el diosecito? ¿Acaso no entiendes que yo soy tu creador? Que yo soy el que controlo todas las cosas. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones y a los ancianos. Y aquí ya es cuando les cae el Espíritu Santo a estos 70. Y luego me paso al 30. Números 11:30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. O sea, imagínense, llegan las codornices, camínale un día para la derecha, a la izquierda, para atrás, para enfrente, camínale un día. Está lleno de codornices, lleno de carne, lleno de pasiones.
para llenar tu lujuria. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. Y dice, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, todavía que hay codornices, está lleno un día de camino. Y aparte dice que casi 2 codos, y si un codo son 45 centímetros, estamos hablando de casi 1 metro, casi 90 centímetros de grueso, de pura codorniz. Ahora, yo me imagino que estaban vivas. Era como el refri, ¿no? Porque pues un mes comiéndolas, pues ahí estaban vivas las codornices en el piso y ellos alimentándose y todo, se dieron un festín. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Esto es, tumbas de los codiciosos. Esta es la parte de Teberá, que es Kibrot Hatabá. En hebreo fonético sería Tabera. Imagínense lo que está pasando aquí. Vean lo que pasó con este asunto de el pueblo desechó el maná, el pan que venía de la presencia de Dios, de lo celestial, y quería lo de este mundo. Y aún así, ellos que estuvieron comiendo carne, murieron. No murieron todos, ¿por qué? Quiere decir que hubo gente que estuvo agradecida con el maná. El maná nunca cesó. Entonces, fue un ejemplo de que, ¿dónde nos queremos saciar? Si ya tenemos un hombre viejo y tenemos un hombre nuevo, ¿a quién queremos alimentar? Entonces, cuando ya sabemos lo que es la ley de Dios, lo que es la palabra de Dios, ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Y aún así queremos estar coqueteando con el mundo. Apenas es cuando dicen, es que ya no pecó a gusto. Es más o menos esto. O sea, no vas te va a quedar algo insaboro o te vas a meter en serios problemas si sabiendo esto que estás aprendiendo hoy, sigues metiéndote en las cosas del mundo, te vas a meter en problemas. Mejor aliméntate del maná que viene de la presencia de Dios. ¿Quién es ese maná? Ahora sí van a poder entender lo que es Juan 6. Ahora sí vamos, Nuevo Testamento, Juan 6. Creo que puede quedar un poquito más claro esta parte que está diciendo aquí Jesús. Juan 6, 32. Bueno, 31. 30. Juan 6, 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está diciendo, no nada más dice pan, dice, da el verdadero pan. No nada más es el pan del cielo, el Señor Jesús, es el verdadero pan. Y aquí en el hebreo es emet, habla sobre la verdad de verdad, o sea, es la única verdad. Y esto es lo que el pueblo de Israel estaba despreciando. Esto es lo que el pueblo de Israel se le hizo muy liviano y se hartó de ese pan ligero. Si se fijan, Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados, ¿no? Porque mi yugo es ligero, yo puedo llevar tu carga, ven, dame tus cargas, eres ligero, ¿no?
Si vamos en agradecimiento, podemos llevar un caminar ligero, ¿no? Otro versículo les voy a dar. No, pero síguele porque hasta el 35. ¿Les sigo? Sí. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí es donde les digo, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás en el sentido de que ya no tendrás hambre de las cosas del mundo. El pueblo de Israel seguía teniendo hambre de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido transformado. A quien tú alimentes de tu hombre viejo, tu hombre nuevo, es el que vas a fortalecer. Entonces, si te alimentas de Jesús, al hombre nuevo que nace en todos nosotros, nace como un bebé espiritual, pues hay que alimentarlo para que crezca. Es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un ya señor ya maduro, es un anciano espiritual, ¿no? Ah, mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una promesa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre con el pueblo de Israel? Que se alimentara del maná, de ese pan que venía de su presencia, ¿no? Y aquí Jesús, él baja a hacer la voluntad del Padre. Es por eso que había esa conexión donde él fue probado en lo humano, en la parte de Jesús, no en la parte de Cristo, él fue probado y él fue perfeccionado. Entonces siempre se hizo la voluntad del Padre y no hizo él su voluntad. Y tengo un montón de cosas que compartirles sobre este asunto del pan, pero estoy viendo por el tiempo que hay una parte que quiero compartirles, está bien, bien interesante. Si vamos a alimentar, también Jesús en otro versículo dice que que su carne es el pan y su sangre es la bebida. Entonces, que comamos de él y que bebamos de él. ¿Cómo podemos comer de su carne? ¿Cómo podemos beber de su sangre? Hay una forma de hacerlo, pero no lo vamos a ver hoy. Quiero enseñarles este otro principio. Tenemos a un hombre viejo y tenemos a un hombre nuevo. ¿Cómo le llama Pablo a ese hombre nuevo? Vamos a Efesios 3 y vean cómo Pablo le llama a ese hombre nuevo. Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿A quién está diciendo que se fortalezca? Aquí Pablo. Cuando dice el hombre interior, ¿a quién se está refiriendo Pablo aquí? Pregunta a los presentes. Al hombre nuevo, correcto. Bien, estrellita. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces dice aquí, el ser fortalecidos con poder, alimentarlo con el pan, en el hombre interior por su espíritu. Aquí viene lo interesante, lo que quiero que aprendan el día de esta noche. La palabra en las Biblias hebreas del Nuevo Testamento, para cuando dice hombre interior, usa una palabra que dice que es Adán Panim. Adán, se ubican quién es Adán. Adán es hombre. Panim, ¿qué será Panim? Vamos
en dónde está esta palabra panim, que les he enseñado muchas veces. Vamos a Éxodo 25. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Se acuerdan cuando les hablé de estos panes? Del mueble de la mesa de los panes, que eran puestos 12 panes y que se llamaban los panes de la proposición o los panes del rostro, los panes de rostros. ¿Por qué le llamaban los panes de rostros? Ya vimos esa parte. ¿Por qué? O los panes de la presencia. Porque dice, están delante de mí continuamente. ¿Saben cuál es proposición? Los panes de la proposición. Panes, es Belem, lejem es pan. Lejem es pan. Entonces, aquí la palabra es lejem panim. Los panes de la proposición o los panes de los rostros. Lejem panim. Y acá el hombre interior, ¿cómo le llama Pablo? Adam panim. El hombre de los rostros. Al hombre interior, el hombre de los rostros. El hombre que siempre está a la presencia en el rostro del Padre. Es ese pan celestial que este hombre interior que nosotros tenemos siempre está en la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros oremos, debemos orar en lenguas, en su idioma, porque está en su presencia. Nosotros no sabemos cómo orar. Entonces, aquí lo que está enseñando es que es el hombre de los rostros, el hombre de la proposición, está hablando de este Jesús que está aquí, de este pequeño Jesús que está aquí. Si Él está aquí y Él es uno con el Padre, ¿quién está aquí con nosotros también? El Padre. Si el Espíritu Santo es uno con ellos, el Espíritu Santo está, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo está uno, es Jesús. Pero siempre está delante del Padre. Ubican lo maravilloso de lo que estoy hablando, de lo que hemos estado rechazando, de lo que estaba rechazando el pueblo de Israel, el pan de los rostros. Adán, paní, es la palabra en hebreo para el hombre interior. Es ese pan que está siempre, Jesús siempre está en el rostro del Padre y es el que está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿a quién debemos fortalecer? ¿De dónde tenemos que alimentarnos para fortalecer a aquel que siempre está enfrente del rostro del Padre? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esta parte? Y ahí les va algo más tremendo. Mateo 18. Mateo 18. Del 1 al 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, con este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se lo colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego.
van a entender esta parábola. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y ubican que hay otro versículo que dice, estas cosas que le hicieron a él, me las están haciendo a mí. Estas cosas que no le hicieron a él, no me las están haciendo a mí. Señor, pero a ti, tú nunca estuviste en la cárcel, tú no, no, pero es como si me lo hicieran a mí. ¿Cómo nace Jesús en nuestro corazón? Como un bebé, como un niño. Entonces dice, ten cuidado lo que le hagas a este niño que cree en mí. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Cuando nosotros ofendemos a una persona, y más si es un hermano en Cristo, ¿a quién estamos ofendiendo? A Jesús, a este niño que está ahí, este niño, este hombre interior que está siempre en la presencia de la cara de Dios, en el rostro de Dios, siempre está en la presencia. Por eso dice, es como si me lo hicieras a mí, porque se lo estamos haciendo a Él. No veas cuando alguien viene y te ofende, no veas a la persona. Ve la mano de Dios, ve la voluntad de Dios. Debes de comer ese maná, debes de comer ese alimento. Es una oportunidad grande para ir a los pies y clamar su sangre. ¿Cómo es beber de la sangre de Jesús? Ir al Calvario, pedir perdón, clamar la sangre, que sean perdonados nuestros pecados. Es una forma de beber su sangre. ¿Cómo es comer de la carne de Dios, de Jesús, o el pan de Jesús? Estudiando la palabra, nos estamos alimentando. Esa es la forma. Ya olvídense de rituales. Esta es la forma espiritual de hacerlo. ¡Wow! ¿No? Esto a mí me encantó. Adán Panim, el hombre de los rostros, el hombre de la proposición que siempre está en el rostro del Padre. Hay que alimentarlo y no ofendamos a los demás, porque eso lo estamos haciendo a ese niño, ¿no? Bueno, nos despedimos del video, dejamos de grabar aquí y nos vemos el próximo martes o el próximo video.